Chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a sus clases de literatura y en esta oportunidad tenemos otra de las obras de Abraham Valdelomar que es El vuelo de los cóndores. Bien, esta imagen ya nos sugiere el tema central de la obra, pero voy a presentarles a los personajes para que ustedes puedan ir familiarizándose cuando yo les puedo relatar la historia. Tenemos al narrador, que es el mismo Abraham Valdelomar. Él tiene pues 9 años cuando es parte de esta historia. Asimismo tenemos a Miss Orquídea, es la niña blanca, rubia, delgada, de ojos morenos. Ella viene con el circo. En estos dos personajes se concentran los personajes principales. Los demás son personajes secundarios. El padre de Abraham es riguroso, es inflexible y de vez en cuando afectuoso, propio de un padre de clase media. Mientras que la madre es dulce y bondadosa. Anfiloquio, en cambio, es uno de los hermanos mayores de Abraham. Él pues se encarga de que sus hermanos cumplan sus responsabilidades. La hermanita es la hermana menor de Abraham, la hermana preferida de Abraham, ya que de algún otro modo estos se consentían ciertos secretos. En cambio, Mr. Kendall ya viene con el circo, es el barrista apodado el hombre de goma, es gallardo y musculoso, mientras que Mr. Glandis también viene con el circo, es el domador y pues con su oso bailarín. Miss Blutner es la amazona al lado de su caballo blanco, que es el caballo matemático, porque resuelve problemas de aritmética, de sumas y restas, ya sea afirmando o negando con su cabeza. Mientras que el payaso confitito es bastante gracioso y burlón. Bien, esta historia empieza con la llegada del circo al puerto. Cuando Abraham salía de su colegio a las 4 de la tarde, pues se detiene a ver que la llegada del circo se estaba dándose y pues se detuvo tanto tiempo que se descuidó de la hora y se hizo tarde. Llegó a las 6 de la tarde a la casa más o menos. Su hermano Anfiloquio le dijo por qué estaba llegando tan tarde. Él dijo que salieron tarde del colegio, mientras que Anfiloquio le dijo mentira, ya que el hijo del vecino había llegado a las 4 y es más, él había dicho que ambos habían salido juntos. No supo qué responder, simplemente dijo me perdí. Cuando fue a saludar a mamá, mamá le dijo, estas son las horas de llegar, jovencito, y lo dejó. Y él se fue a su recámara, y en su recámara la hermanita menor fue llevándole un par de plátanos con unas galletas, y le dijo por qué se había demorado, que mamá no había comido. Entonces él comprendió por qué no había comido mamá, y le dijo, ¿ya cenaron todos? Sí, ya cenamos. Y le dijo que comiera, que no sea sonso, pero él no supo qué decir. Estaba un poco reflexionando. La criada cuando los vio conversar a ambos, pues la criada le dijo niña a su habitación y la pequeña se fue. Al rato apareció mamá, le dio un beso en la frente a Abraham y pues le riñó muy suavemente. Le dijo que no había hecho lo correcto, que ella estaba muy preocupada. Entonces él comprendió lo incorrecto que él había hecho y pues y comprendió lo cuán cariñosa y bondadosa era su madre. Y su madre le dijo que iba a quedar entre ellos, que no le iba a comentar nada a su padre. Fue así. Mamá se fue. Al rato apareció su hermanita y le preguntó por qué se había demorado. Él le contó del circo que había llegado, pues le contó que había muchos personajes, había un domador, había un barrista, había un payaso, entre otros personajes más. Pero lo que más le llamó la atención a Abraham fue una niña delgada, rubia, de piel blanca, de ojos morenos, que iba al lado de un hombre viejo adusto. Le llamó tanto la atención. Bueno, así se despidieron esa noche, y cuando se fueron a dormir, esa noche Abraham soñó solamente con los personajes del circo, con la llegada del circo, y se desvaneció entre sus sueños también esos personajes del circo. A la mañana siguiente o al día siguiente, pues aparecieron en una caravana todos los personajes del circo. Estaban pues los volatineros, estaban el mono gracioso, estaba el payaso confitito con su cabeza calva, estaba pues el barrista, estaba Mr. Blutner con su Miss Butner, perdón, con su caballo matemático. Estaba también Miss Orquídea con su caballo, pero ella tenía una sonrisa un poco triste. Todos haciendo la invitación a la entrada del circo. El día sábado llegó. A la hora del almuerzo, papá todos estaban almorzando, y cuando se iba a terminar el almuerzo, papá sacó unos sobres, le entregó a mamá. Todos saltaron de alegría y ya suponían que ya eran las entradas para el circo. Cuando mamá los abrió, los boletos morados, sí,
el circo. Entonces cuando llegó el boleto, leyó a Abraham y decía el vuelo de los cóndores. Posiblemente entre su mentecita se suponía que esa niña delgada y rubia tenía que hacer ese espectáculo. Y fue así. El día llegaron al circo. Sorpresa, en la parte exterior había pues dulce, butifarras, había chicha, había mazamorra, entre otras cosas. Ya cuando ingresaron al circo, pues el dueño del circo empezó a presentar a todos de manera peculiar. Sin embargo, después de haber presentado los números y a todos los personajes, iba a presentar el número de fondo, el número más importante, que iba a ser el vuelo de los cóndores. ¿Y por quién iba a ser ejecutada? Por Miss Orquídea, la niña rubia y delgadita. Entonces la gente lo aplaudió muy fuertemente. Al rato, pues hizo unas piruetas muy complicadas. El público seguía aplaudiendo de manera tal que la prueba de fondo el vuelo de los cóndores consistía de pasar de un trapecio hacia el otro solo en los aires. El público muraba muy nervioso, muy asustado, muy emocionado, con suspenso. Y cuando hizo toda esa pirueta y esa prueba de fondo, pasó al otro lado sin mayor problema. Todo el público ovacionó de tal manera que el dueño del circo dijo, se volverá a repetir esta escena. Pero cuando se volvió a repetir esta escena, Miss Orquídea no logró su prueba, ¿ya? No logró su prueba, entonces se soltó antes de tiempo y cayó. Cayó entre las redes, volvió a rebotar, pero cayó muy mal. Abraham vio que dentro el pañuelo que ella tenía se manchaba de sangre. Entre brazos le pudieron sacar a Miss Orquídea de ese lugar. Todos se quedaron muy tristes. Se fueron esa noche. Muy tristes, Abraham también, pensando qué le habría pasado a la pobre pequeña. Pasaron los días, el circo seguía dando sus actuaciones, pero ya sin el vuelo de los cóndores. Él cierta vez pasó por el puerto. Logró observar entre la terraza a la niña. Estaba sentado en un sillón, tapado con sábanas verdes esta parte de su cuerpo. Ambos se miraron, lograron mirarse, lograron sonreír. Esta escena repitió 8 días seguidas. El 9º día, el circo ya se iba. Llegó justo a tiempo cuando todos ya habían embarcado y pues estaban subiendo a cuestas a Miss Orquídea. Pusieron al bote pequeño para que los llevara al bote grande, y cuando ya en el bote grande Miss Orquídea pudo agitar su pañuelo en señal de adiós a Abraham. Y Abraham lo único que pudo también es levantar la manita en señal de adiós. De este modo, ha dado por terminado la historia El vuelo de los cóndores. Nos veremos en la próxima clase.